Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson, ¿me escuchan bien? Excelentemente bien. Ya se nota que te fuiste por allá porque se conectó rapidito. Ya estoy para acá, ya estoy en el otro lado del charco, como decimos. Oiga, ¿cuántas horas hasta llegar a Países Ah, Bajos o Nueva? ¿Cómo en es? el avión, 11 horas, pero el jueves anterior a la noche, Guayaquil experimentó una tormenta, un diluvio. Eso no era un Ya. diluvio, una tormenta eléctrica que atrasó no solamente el vuelo en el que yo iba, sino todos los vuelos. Entonces, sí, se demoró un poquito más, pero usualmente si son 11 12 horas de avión, más la escala que se hace Quito-Guayaquil. O sea, sí, en una cuestión como de 18 horas, 20 horas ya estamos de Ay, una Diosito lindo. Oiga, sí sabe que usted me dice 11 horas en el avión, te entiendo en el volando. avión. Sí, sí. Yo, esa media hora que me lanzo de Guayaquil a Quito, estoy así, Yo digo, ¿cómo puede ser que esta vaina esté arriba? No puede ser, no hay lógica, no hay lógica. Esto se va a caer, se va a caer, se va a caer. 11 No horas. lo piensas, no lo piensas. Bueno, tienes como la televisión, pero yo estaba leyendo bastante. Hay un libro que me pasaron y estaba también emocionalmente cansada. Entonces, como el vuelo es a la noche, es decir, que viajas toda la noche, pues ahí me noqué un ratito y ya cuando me desperté ya estamos por aterrizar en Ámsterdam. Entonces, no lo sientes, pero si realmente te pones a pensar y si tienes turbulencia, sí es bastante. Oye, qué vaina, ¿cómo es posible que hayan baches en el aire? Por Y Dios. además no es que, además tienes el océano abajo tuyo, Atlántico, entonces como que no hay donde aterrizar. Oye, hay baches y está en el vuelo y es, atención tripulantes, por favor vamos a entrar en zona de baches. Y empezó como un carro, como un carro y yo dije, no puede ser, esto se va a caer, esto se Sí, va a caer. Bueno, sí. Tamara, qué gusto tenerte. Por acá te manda un Gracias. saludo Siria Jara. Saludos Tamara, me gusta mucho escucharte, dice Siri, te manda un saludito para ti. Siria, un abrazo, gracias por estar, gracias por escuchar Sí, y por así estar es, dispuesta así es. también. Vea Tamara, hay que pararle bola a la gente buena, a la gente que te Que son saluda, muchas. que te Sí. escucha. El otro día, porque estoy promocionando los shows, el otro día me dice un primo acá, me dice, oye, Pilluelín, dice, si sabes que te están encamando tonteras en el Facebook por el show que vas a hacer, te encaman tonteras. Yo le digo, yo no leo, así que podrán darme misa, insultarme, pero yo no leo. Me prefiero dedicarme a gente que aporta, que ayuda y que pues me ayuda a crecer, ¿no? Bueno, Sí. Tamara, ¿qué onda con el tema de Pamela Aguirre? Me interesó mucho eso. Ganó una demanda en el Parlamento andino y le van a retribuir, bueno, más allá del dinero, es el tema de que se le vulneraron sus derechos de lactancia. Y esto es un gran precedente. Sí, mira, lo que pasa es que no se entiende lo que están detrás de las luchas de las mujeres y lo que significa para las mujeres trabajar. A ver, acabamos de pasar el 1 de mayo, ¿no? El Día Internacional Claro. del Trabajo, y creo que es importante tener esta visión de lo que significa para las mujeres ejercer una profesión, acceder a derechos laborales en medio del trabajo, cuando nuestra corporalidad, inclusive nuestra decisión y la posibilidad de maternar, de gestar, significa muchos desafíos para nosotras mismas, para nuestro cuerpo, pero no debería ser un desafío para el sistema. Claro. Yo les voy a poner, por ejemplo, lo que ocurre aquí con las maternidades deseadas. Cuando tú te embarazas, no estás obligada a anunciar a tu empleador que estás embarazada. E Ok. inclusive, si estás en medio de una entrevista de trabajo, no tienes que anunciar ni mencionar, y el empleador no puede hacerte ninguna pregunta sobre tu estado civil, sobre si tienes o no tienes hijos o hijas, y si piensas o no piensas tener hijos o hijas. Wow. Eso está prohibido por ley porque es discriminatorio, porque tu condición de mujer no tiene por qué establecer el acceso a un puesto laboral. Ujú. Cuando yo estaba hablando con mis amigas en el Ecuador, me enteraba que por poco y preguntan cuántos novios tienes y los detalles de tu vida personal, Ujú. que eso no tiene por qué importar. Ahora, cuando las mujeres decidimos gestar y ser mamás, la ley ya, el Estado empieza ya a cobijarte y a protegerte. Es decir, que si tienes un trabajo, no pueden despedirte. O si accedes a una entrevista de trabajo y después te dan el trabajo y después se enteran que tú estabas embarazada, no pueden despedirte. No, o sea, es
prohibido por ley. Ahora, si es que ya después en el futuro, si es que ya el puesto de trabajo no te interesa o pasa alguna cosa o se acaba el contrato, pues las normas dicen que pues si no hay una renovación de contrato, pues no pasa nada, pero no tiene por qué la maternidad estar involucrada en esa decisión. Eso significa además que las mujeres aquí que se embarazan tienen que ya una vez que anuncias a tu empleador tu embarazo y vas y haces el seguimiento, tienes esta fecha que es el due date en inglés, que es como la fecha de parto, además que aquí, por cierto, Nelson, las mujeres damos a luz de forma natural. Dos de mis hijos nacieron literalmente en la mesa del comedor. Chut. O pusimos un colchoncito con una partera, con el esposo y con mi mamá. Mi mamá les vio a los 3 guaguas salir y los abrazó recién salidos del horno, Wow. porque es un proceso natural. Aquí no hay estas cesáreas inducidas o vendidas. Entonces, cuando ya decides ser mamá y anuncias, por ley tienes que terminar de trabajar 4 semanas antes de tu día de parto. Yeah. A mí me espeluzna y realmente me conmueve ver que estas madres profesionales tienen que trabajar hasta el mismo día del parto, porque Algunas, entonces sí. tienen que guardar sus días para después, para poder estar más tiempo con sus guaguas. Acá no, aquí a las 4 semanas antes de que te toque dar a luz, ya tu empleador ya no trabajas, además porque la movilidad es bastante limitada, y el Estado se encarga de hacer digamos, esta compensación a tu empleador para que te busquen el reemplazo de maternidad, a que tu puesto de trabajo sea reemplazado por alguien que pueda hacer su trabajo, hacer tu trabajo durante tu ausencia. Después tienes 3 meses más con paga, con tu salario. En estos 3 meses, obviamente, tú estás dedicada a recuperarte y a estar con tu guagua. Y además puedes ya por ley pedir extender de esos 3 meses, de inclusive pagos o no pagos. Eso ya depende del tipo de normas que tu empleador tenga. Cuando tú regresas a trabajar después, pongamos, después de que se te acaba el permiso de maternidad o la licencia de maternidad, de hecho es una licencia, no es un permiso, que no estás permiso, sino es una licencia, tú regresas a trabajar y tienes el tiempo de lactancia. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes X horas al día donde no trabajas, que son pagadas, que tienen que irse dirigidas a poder lactar a tu guagua. Es decir, sea que tengas el privilegio y la posibilidad de que tu guagua pueda acercarse a ti y tú le puedas dar el pecho en ese momento, o que tú tengas el espacio para sacarte la leche, un espacio que tiene que ser cuidado, íntimo, y tiene que tener la infraestructura inclusive para que cuando te sacas la leche tú puedas poner en el recaudo que la leche materna requiere, una refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. En el Ecuador lo que sucede es que cuando tú estás dando este periodo de lactancia, las mujeres trabajan menos horas. Si tienes las 8 horas, trabajas 6. Si tienes 6, te trabajas 4. Es decir, que puedes dedicarte estas horas para poder acercarte a tu guagua y dar de lactancia. Estos derechos que yo les cuento son vulnerados todos los días, todo el tiempo a muchas mujeres. Desde la cancelación de su trabajo cuando se enteran que están embarazadas, o cuando están a punto de dar a luz, o cuando salen en su licencia de maternidad, la reemplazan y pierden el trabajo, o cuando están en este periodo de lactancia. Y esto sucede alrededor de todos los espacios. A Pamela Aguirre, como a asambleísta parlamentaria, le sucedió, y tuvieron esta demanda para reconocer la vulneración de sus derechos. Entonces, vemos que las mujeres todavía somos vistas como un problema para la sociedad. Eso es cierto. Somos madres. Sí, y ven esto como un problema, lo decía, que el empresario o la empresa, pero también debe ser una responsabilidad estatal de quitar esto de que la mujer es un peso, o lo que decías, Tamara, de, ok, señorita, bienvenida, pero una preguntita, ¿soltera o casada? Soltera, oh, qué bien. Bien, qué bien. ¿Y con planes, con novios, con pretendientes? No, nadie me persigue, oh, qué bien, contratada. ¿Qué pasó? Es prohibido por ley y debería ser prohibido por ley, porque los asuntos íntimos y personales de la decisión de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras maternidades, conlleva simplemente y únicamente a nosotras o a nuestras parejas, ni siquiera al empleador. El Estado tiene la obligación de garantizar que las mujeres que vayan en el periodo de maternidad, de licencia, mientras trabajan de licencia de maternidad y de lactancia, puedan hacerlo sin ser vulneradas en sus derechos laborales. Y eso es lo que no sucede y no se comprende, Nelson, todavía, porque las mujeres nuevamente somos vistas como máquinas de tener hijos y de hacer ese trabajo de
cuidado que no es remunerado y que no es considerado como trabajo, y además que sin ese trabajo no remunerado, la sociedad no camina, los empresarios no tienen trabajo, las empresas no producen, porque siempre estamos las mujeres haciendo ese trabajo y sosteniendo básicamente a la sociedad desde la maternidad, desde los partos, desde las lactancias, sin derechos y sin reconocimiento. Entonces, yo tengo mis distancias con Pamela Aguirre, obviamente por la parte política, pero en esta lucha yo reconozco y creo que vale la pena agradecerle por esa aguerrida y esa decisión que tomó de visibilizar su caso, porque el alcance de su derecho y el reconocimiento de la vulneración de sus derechos es el reconocimiento de la vulneración que tienen todas las mujeres en el Ecuador en todos los espacios laborales, inclusive que ni siquiera son considerados como trabajo, mucho menos son remunerados, ¿no? Claro, y bueno, tomando en consideración un poco el tema de que ella pudo hacerlo, ¿no? Tuvo la valentía, de pronto desde su espacio dijo, no me voy a dejar, esto vulneró mis derechos, pero ¿quién acompaña a la joven, a la niña, a la mujer, al adolescente, bueno, no adolescente, o a la mujer que sufre o es víctima de esto, pero que tiene que aguantarse porque es la típica de te quedas sin trabajo, ¿no? Es horrible, es una cosa de mijita, aguántese. No, Pamela, sí, pero Pamela es asambleísta. Y de una u otra manera ahí la man pelea, pero ¿y usted qué es, mijita? ¿Usted quién es? Y a veces nos opacamos la propia familia, ¿no? No, mijita, ¿usted quién es? Usted, no, que el Nelson, el Correa. ¿Usted quién es? Aguántese. Aguántese y si le descuentan y tienes que pagar tú a tu reemplazo, o sea, un relajo completo. No, y además entendamos que no podemos normalizar los abusos, las opresiones y las explotaciones, en este caso las mujeres que son mamás. Te cuento un caso donde yo trabajaba, mi compañera se embaraza, anuncia después, obviamente, después de las 12 semanas, y ya le buscan el reemplazo, contratan a su reemplazo, a la compañera que venía a ocupar el trabajo por 6 meses, y a quien contrataron también estaba embarazada. Entonces, obviamente fue como un poco de, nos toca buscar el reemplazo del reemplazo. Y sí, eso sucedió y el Estado estaba garantizando los derechos laborales de las 2 mujeres embarazadas y más poder cubrir con el salario de la tercera, porque a la final el parir, el dar vida a los hijos, a las hijas, también es una contribución que damos a la sociedad, porque eventualmente estas hijas y estos hijos, más aún en países donde la población se está envejeciendo, van a ser también quienes van a producir y van a sostener a través de su trabajo y de su trabajo económico, digamos, y de su actividad económica, terminan sosteniendo estas sociedades, aportando para el seguro social, para los seguros de desempleo y para también las licencias de maternidad. Así que mi reconocimiento a Pamela Aguirre y mi agradecimiento, porque su lucha es la lucha de todas las mujeres en el Ecuador y más allá. Claro, ojalá que el Estado, las empresas y todo el mundo sepa reconocer esto. Mauricio por acá dice, lo que pasa es que quieren solteras, dice, para empezar con el relajo, con el vacile. Dice, puede ser, mala costumbre. Eliezer me dice una cosa interesante, Tamara. Dice, en Estados Unidos ni siquiera te piden o es necesario que pongas foto en el currículum, ¿cierto? Aquí también. Sí, aquí no necesitas poner ni siquiera tus datos personales. ¿Ya? Tienes que poner tus datos de contacto, tu nombre, obviamente, y tu hoja de vida que básicamente demuestra tu experiencia y tu experticia. Pero hay que ver, pues, por lo menos ver, pues, quién es. Ya, cuando te hacen la entrevista, pues te verán. Pero aquí yo, o sea, no ves las fotos y no ves estos detalles, inclusive cosas como muy personales, ¿no? No. Y no es, de hecho, si es que alguien se atreve a preguntarte, por ejemplo, por tu situación personal, tú puedes denunciarlo, ¿no? Porque eso no tiene que intervenir ni que inclusive afectar en la decisión de que tú puedas o no tener las capacidades de acceder a ese trabajo, ese puesto laboral, ¿no? Pero imagínate en el Ecuador, donde las mujeres somos vistas como objeto, nos decía Mauricio, las quieren solteras para poder abusarlas, acosarlas, y violentar. ¿No? Desde porque ahí hay un mal concepto empresarial, ¿no? Desde ahí no sirve para jefe. Que sea bonita, soltera y además casi que te piden el peso y la estatura para poder acceder a un trabajo. Desde ahí usted, empresario, fracasó. Tamara, un dato interesante que me gustaría compartirte y es el tema de unas encuestas o mediciones que se ventiló esta semana, estos días, donde hablaba de la migración
y del estado de ánimo y de que el país o la gente está sintiendo que hoy vive una crisis peor que la del 99. ¿Qué opinión te merece? Quizás tengan razón, ¿sabes por qué, Nelson? Porque en la crisis que estamos viviendo ahorita, como país, como sociedad, hay un elemento que es la inseguridad y la violencia. Ujú. Y estas violencias atroces que vemos, mira, justamente ahorita quería compartirte porque estaba viendo Ecuador Chequea en el Ajá. Twitter, que es una cuenta que siempre está chequeando los datos. Hablaba de este fin de semana que se registró 78 asesinatos en un solo fin de semana. Ajá. Y decían que ni siquiera tenían los datos reales para poder corroborar efectivamente que estos eran los números. Pero no estamos hablando de uno, de dos. Yo recuerdo que cuando era niña, pues cada feriado siempre se había pues el resumen de las noticias, los accidentes, las personas que perdieron la vida en la carretera. Ahora estamos hablando de 78 vidas erradicadas, arrancadas en Hechos un fin de violentos. semana. O sea, el nivel de violencia, de inseguridad es tan atroz y es tan desesperante que no solamente afecta en lo que yo digo la migración por obligación, porque la migración debería ser una decisión. Podrías decidir emigrar y salir de tu país para buscar nuevos Así es. horizontes, estudios, si es que así fuera, pero por obligación, no solamente por la situación que se vivió a finales del siglo anterior, 98, 99, por el feriado bancario, donde hubo una crisis económica, una crisis, digamos, también humana, sino que ahora a esa crisis económica, esa falta de derechos, de trabajo, de salud, de educación, de infraestructura, añadimos el elemento de la violencia, de Ujú. la extorsión, de los asesinatos, de los sicariatos, Nelson, a diario y en números que nunca antes habíamos visto. Ni siquiera, creo yo, existía la conciencia, mucho menos la capacidad de registrarlos y los Ujú. estamos viendo todos los días con todas las muertes que tenemos contadas y las que no contamos y no nos llegamos a enterar. Entonces, sí, la gente está siendo obligada a migrar, a salir Ujú. del país por buscar mejores días, pero sobre todo quizás con una esperanza de tener mayor seguridad y un poquito de paz, Nelson, porque otra cosa es salir a la calle a caminar tranquila, en paz y sin esa zozobra y sin ese miedo de que te arrebaten no el celular, sino la vida, porque ya Ujú. estamos hablando de eso, que nos están arrebatando la vida a las personas en la calle porque saliste y por mala suerte estuviste en una situación de Daños fuego cruzado colaterales. y mueres, o asesinan a tu esposo o a tu hijo, o lo que vemos y lo que estamos sabiendo que se vive y se experimenta en Esmeraldas, en Guayas, en casi que en todos los rincones del país. De hecho, hay una venganza que está adoptando el crimen organizado, que es, por ejemplo, matar a policías. La muerte de los dos policías Lo que en vimos. el Triunfo, no, la Troncal, Ujú. no tenía antecedentes, Sentido, claro. no había sentido. Ellos estaban patrullando, llegaron estos señores, dijeron, dos policías, estamos en guerra, mátenlos. Y a ese nivel, a niveles sociales en donde vemos a policías abatiendo a delincuentes y la reacción de la gente es bien, bravo. Yo, tú sabes, no es que uno tiene que alegrarse, pero es el extremo a donde nos están arrojando porque, voy a ser muy sincero, no quiero irme en contra de la policía porque necesita el apoyo, la policía, y necesita el respaldo ciudadano. Y esta gente fue en flagrancia, fue cometiendo y murieron en su propia ley, ¿ok? Pero sí, Sí. llama la atención el tema de bien, vamos, porque ese es el extremo, Tamara, a eso nos están empujando, a celebrar este tipo de cosas. Y a la mano propia, y a la justicia por mano propia de personas Ujú. linchadas, obviamente encontradas infragantes cometiendo el crimen. Atención, no digo que son angelitos y pobrecitos, son víctimas, Claro, porque así es, murieron en su criminales. ley. Pero lo que vamos a ver es que la gente ya no tiene otra solución que la autodefensa, y ya la autodefensa a nivel colectivo, en los barrios, la forma como te puedas tú organizar en los buses. Hemos visto criminales, porque son criminales a la final, que están cometiendo un crimen, linchados. O sea, a mí me desespera en qué momento también vamos a empezar a escalar en esta necesidad de autodefensa, violentando y agrediendo y terminando matándonos los unos con los otros.
Yo ponía un trino esta semana, recientemente, estos días claro, vemos militares, ahorita los militares están patrullando el sur de Quito, ahorita, en estos instantes, o sea, tenemos, digamos, con este decreto del presidente, más allá también de eso, una sociedad militarizada, es decir, con militares armados en las calles. No sé si es que esto te pueda dar o no una sensación de paz en medio de este desespero y de esta zozobra, pero yo creo que ver militares armados, o sea, ciudades militarizadas, a mí me estremece y me parece extremadamente violento y me hace reflexionar. ¿Qué nos ha llevado a que pensemos o creamos que tener militares armados, fuertemente armados, en las calles, en una parada del bus, en el trole, en un centro comercial, es la única forma de sentirnos algo seguras, algo seguros, o al menos de tener un poquito de esperanza o de impresión o de sensación de que estamos siendo cuidadas y cuidados por un Estado negligente, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando también veo estas imágenes de los criminales abatidos, o sea, de cuerpos inertes en la calle, como que estuviéramos hablando de papelitos botados en la calle, o sea, ya está. Esta normalización de la violencia y esta falta de humanidad a mí me estremece porque obviamente en las calles donde yo vivo y donde yo transito es inimaginable ver a los militares patrullando y caminando alrededor de las calles fuertemente armados para darte seguridad. Entonces, a mí me cuestiona mucho eso de lo que significa vivir vidas dignas, seguras y en paz. Creo que, sin miedo a equivocarme, el Ecuador no está dirigiéndose a unos días de esperanza y de paz social, al contrario. De A mí hecho, me por ejemplo, Tamara, ver militares, ver policías es como decir, bueno, tal vez alguien diga, no, que seguro. No, ¿en qué rato hay una balacera? ¿En qué Y rato además hay...? fuertemente armados que tengan que responder Claro, en un entonces yo voy por la... secuencial. Digo, no, Tamara, digo, yo voy en mi carro caminando y veo unos militares. No es que voy a decir, ay, qué paz. No, mueve, ñaño, mueve. Aquí van a ver alguna batida, algo, mueve, vamos. Pero es el extremo a donde estamos y ese es donde vivimos. Tamara, no quiero dejar pasar esto. Una amiga, Liz, de nombre es Liz, hablando del tema al principio, decía que en una entrevista le habían pedido que solo use minifaldas en el trabajo. Quiero dejar este comentario y preguntarte también por el tema del cuestionamiento a la mujer en las dos vías. El cuestionamiento a la mujer porque se embaraza, pero también hay el cuestionamiento a la mujer porque existen, valga la redundancia, mujeres que hoy deciden no ser mamás. O sea, yo he escuchado, tengo familiares muy cercanos que reproducen incluso memes y dicen, hoy no quieren y no aceptan que la sociedad tenga que decirles que deben ser mamás. Simplemente no les da la gana de ser mamás. Así es, y están en todo el derecho Sí, de ser claro mamás que sí. o no ser mamás. Pero, ¿qué es lo que pasa, Nelson? Y aquí como el análisis otra vez de las mujeres, cómo somos vistas y qué tipo de roles tenemos que cumplir, demandado por quién además, digamos, por una sociedad, por la cultura, que nos obliga a eso, estar delgadas, bonitas, elegantes, como minifalda, seductoras, disponibles, básicamente complaciendo las demandas de la sociedad, del jefe, del padre, del Estado, de la iglesia, del marido, y no nuestras propias necesidades. Pero ¿qué sucede? Que las mujeres empezamos a romper esos roles, empezamos a romper y a salir de esos moldes impuestos. Solamente les invito a reflexionar. En los años 50 no había píldoras anticonceptivas ni métodos Claro. anticonceptivos. Entonces, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿cuántos hijos, hijas tuvieron? ¿Qué tipo de vida llevaron? ¿En qué momento tuvieron la capacidad de decidir qué querían hacer con su vida? ¿Qué pasa? Llegan los métodos anticonceptivos y a las mujeres nos ofrece la posibilidad de controlar la maternidad, que ya no es obligada, impuesta, sino que debería ser elegida. Entonces llegamos a un momento también en que muchas mujeres, por cualquier decisión personal que solamente les pertenece a estas mujeres, deciden no ser madres y tienen todo el derecho a no hacerlo, pero la sociedad, la cultura, el Estado, el marido, la iglesia, las familias piensan y obligan que una mujer que no es madre no es una mujer completa y a lo Ajá. mejor es una mujer de verdad. Y cuidado se le ocurra a esta mujer no casarse y ser libre, ya te etiquetan y te estigmatizan como Claro. loca,
etcétera, etcétera. Pero es eso lo que vamos ganando las mujeres. Además, muchas de estas mujeres que deciden, por ejemplo, irse por su profesión y no por la paternidad, empiezan a disputar espacios que incomodan a la sociedad en general y ya no gusta pues que las mujeres estén ahí haciendo lo que se supone que no deben hacer. Yo compartía la semana pasada que, claro, las mujeres siempre nos mandan a la cocina, nos mandan a atender al marido, nos mandan a tener maridos, nos mandan a terapia, nos mandan a un sinfín de elementos porque estamos locas y estamos desquiciadas casi por romper estos roles impuestos por una sociedad que ya no nos puede controlar, Nelson, y que ya no nos pueden decir ni mamá, ni papá, ni marido, ni estado en iglesia, ni familia, ni nadie, qué podemos y qué no podemos hacer. Ojalá todas las mujeres pudieran tener esta maternidad. Yo soy madre, tú sabes, decidida, gestada, amada, porque además la maternidad no es una cosa romántica, es bien complicada por más deseada que sea. Solamente imagínate lo que es cargar, gestar vidas en tu cuerpo, la transformación, no se diga después cuando ni siquiera duermes, o sea, la tortura de no dormir, no una nochecita o un fin de, no, por semanas, por meses, porque estás en esta demanda de poder alimentar, si decides dar la lactancia a tus guaguas, etcétera, etcétera. Y hay mujeres que están rompiendo estas imposiciones y libremente, espero que sea libremente, efectivamente deciden qué hacer con sus vidas profesionales, íntimas, sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y es interesante, Tamara, porque creo que todo se marca en el respeto y en la decisión por sobre la decisión personal por sobre lo que usted esté haciendo en su trabajo. Por acá veía comentarios, Mariuxi nos estaba escribiendo y decía que su jefe le pedía que siempre esté maquillada, que tiene que estar maquillada. Y por ejemplo, ella dice que no le gusta maquillarse, o por ahí un poquito. O sea, yo creo que hay que respetar. Digo, o sea, si soy jefe y el trabajo que ella haga, por ejemplo, aquí conmigo es, no sé, hacer cápsulas informativas, ¿qué tiene que ver si está o no está maquillada? Simplemente que cumpla con sus cápsulas informativas. Y el otro, que era también que decía por acá un mensaje, Tamara, sobre el tema de las mamás. A ver, el embarazo deseado, pero decía acá el embarazo deseado con asistencia, es decir, con procesos de asistencia sin papá. ¿Qué opinión te merece eso? También la mujer tiene el derecho de hacerlo. Es decir, ir a un centro y decir, a ver, yo quiero ser mamá, pero no quiero tener marido. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Claro. Rompemos nuevamente las normas, la estructura cultural, religiosa, social, de que las mujeres para poder tener hijos necesitamos el marido, el esposo, que además nos controle, nos alimente, nos sostenga, etcétera, etcétera. Y nosotras como mujer tenemos que complacer con el maquillaje, complacer con la minifalda, complacer con los comportamientos, complacer con estar calladita y sonriendo y calmadita, complacer siempre históricamente las mujeres hemos complacido a los demás y no a nosotras mismas. Y en un momento de autonomía, de decisión, o inclusive mirando por acá a mis vecinas, yo tengo una pareja lesbianas vecinas, dos mujeres con una hermosa familia, 3 hijos y un perrito, y son felices y viven tranquilas. ¿Por qué no poder tener una familia, gestar a sus hijas y a sus hijos de la forma como hayan decidido gestarlos y criarlos como yo veo criarles a sus hijos y a sus hijas con amor, con cuidado, con conciencia y viviendo una vida digna y en paz? ¿A quién le importa? Sin molestar a nadie. Si es que están construyendo su vida de forma respetuosa, pagan sus impuestos, son buenas vecinas, son unas personas muy agradables, tienen unos hijos y unas hijas también que son felices, que están creciendo. ¿Qué está de mal? ¿Qué ocurre de mal? Que están rompiendo estos patrones y estas estructuras que obligan que las mujeres tengamos que ser, que nos obligan que las mujeres tengamos que comportarnos, que tengamos que hacer, que decir o no decir, o inclusive decidir sobre los cuerpos, si queremos o no queremos gestar de la forma como deseamos gestar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Wow. Atención, ahora sí, cuando tienes una pareja, creo yo que está en la decisión también de discutir con esa pareja consensuadamente la forma de procrear y crear a tu familia y ser muy responsable con esas decisiones, porque ya cuando eres madre, ya tienes una vida también dentro de tu cuerpo gestándose, pero después una vida en la que tienes que ser
hacerte responsable, porque además tienes que contribuir a la sociedad con vidas de personas responsables, respetuosas, que no repliquen violencias, que no repliquen agresiones, sobre todo que contribuyan a esta sociedad, en este caso ecuatoriana, que tanto necesita de gente con amor, con conciencia de clase, de género y social, y sobre todo con compromiso para ojalá ir eliminando un poquito tanta inequidad y tantas violencias. Tamara, aquí hay una pregunta interesante. Primero, gracias a la gente que ha participado, porque Lisbeth dice que en Quito, en una entidad bancaria, incluso le llegaron a pedir como requisito prueba de embarazo negativa. Hasta ese punto hemos llegado. Eso debería ser denunciado, Nelson, denunciado y sentenciado y judicializado, porque ahí nos están a las mujeres quitando el derecho a acceder a un trabajo por la condición de ser mujer. Es súper violento. Y también te está diciendo como que a las mujeres que vienen dicen, ay, mira, mijita, vea. Y por eso de pronto dice, ay, por eso no quiero ser mamá, por eso no quiero, por eso. Mauricio dice, triste la realidad, hay mujeres que ven como mercancía su cuerpo, dice OnlyFans, lo impulsan en algunas influencers y por eso no hay respeto a la mujer. Bueno, esas son cosas que también podríamos discutir en un tema del próximo programa. OnlyFans es un tema de adultos, es como, no sé si sea pornografía explícita, hay veces que sí, hay veces que no, pero es como la pornografía, papá, usted es libre de ver lo que quiera ver como adulto. Había otra cosa que estaba por acá que me quedó y que quería, te decía Tamara, de la mujer que decide ser mamá sin papá, sin marido. Y me decía alguien acá, ¿y qué hay con los hombres? ¿Y por qué nosotros no podemos ir a un centro y decir, quiero ser papá sin mamá? Buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que ahí está un debate súper necesario, además también de las parejas homoparentales, en este caso de dos hombres, que decidan gestar también a sus hijos, a sus hijas. Tenemos Ricky Martin, por ejemplo, es una persona famosa, popular, que gestó a sus hijos no sé si fue vientre alquilado, no sé cuál es la estructura, con su pareja, que es otro hombre. Obviamente por biología no pueden parir ni gestar. Entonces yo creo que todo tiene que ver con el consentimiento, desde OnlyFans, desde las mujeres que hacen y ejercen el trabajo sexual, porque hay mujeres que lo ejercen y que lo ven como trabajo. Ellas trabajan con ciertas partes de su cuerpo y por eso también es una actividad económica, podríamos decir eso, como también las mujeres que deciden ser madres solteras. Yo creo que madres solteras es como un concepto medio raro, pero es para que me entiendan. Pero también las madres que deciden tener a sus hijas y a sus hijos y criarlas solas y solos. Esa misma posibilidad deberían tener los hombres si es que desearían tener una paternidad responsable y sobre todo una paternidad amorosa desde su ser de hombre. Pero eso creo que tenemos que discutir inclusive normas y leyes y situaciones que se manejan en otros países. Tenemos una tercera invitada, mi querida Tamara. Mil disculpas. Sí. Gracias, Tamara, por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Abrazos, gracias. Chao, chao. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, Pillolincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. $15, tómele foto, compártalo en sus redes, háganos ese bien, hágale un capture y compártalo. En Manta, 3 de mayo, $15, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí, y en Quito, La Venganza de Mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, $15, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, $15, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártala para que más personas nos puedan comprar. Nos vemos, Pillolincillos.